Recording in progress. Bien. Bueno, muy contentos de dar lugar a la presentación oral y publiquita de la tesis. Ah, no, pero te están siguiendo por el éter. El trabajo de tesis doctoral del licenciado Guillermo Germán Yosten, la tesis se titula Los POM del oeste Toba Pilagá de la provincia de Formosa y el río Pilcomayo, un estudio de antropología ambiental. Este trabajo fue realizado bajo la dirección de las doctoras Marina Laura Sardi y Claudia Rita Valella y ha sido evaluada por la comisión examinadora integrada por la doctora Bárbara Gebel del Instituto Iberoamericano Preußischer Kulturbereich de Berlín, la doctora Alejandra Vidal de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Formosa, quienes nos acompañan en este momento por videoconferencia, y el doctor Marcos Plischú, egresado de esta facultad, que se desempeña en el Instituto de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata. Te escuchamos, pasamos entonces a la presentación oral de Germán, así que te escuchamos. Bueno, ahí pueden ver, me escuchan y ven todos mi pantalla. Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, ya se hicieron las presentaciones, así que muchas gracias a todos por venir o escuchar en YouTube, y paso enseguida a lo que es la presentación. Bueno, mi tesis comenzó poco tiempo después de una inundación que en febrero de 2018 afectó a la comunidad toba de Sombrero Negro en el noroeste de la provincia de Formosa. Entonces, bueno, en la imagen se pueden ver dos fotos de la misma iglesia, en el antes y el después de la inundación, y se puede ver como no solamente hubo agua, sino que también vino cargada con muchísimo sedimento y quedó prácticamente cubierta, y esto pasó en 3 pueblos, que más adelante voy a mostrar. Y bueno, una particularidad que tuvo esta inundación es que, por más que estuvo acompañada por lluvias, no se debió a lluvias, sino a lo que podríamos llamar el ciclo natural del Pilcomayo, que tiene crecidas. Entonces, durante una crecida quizá un poco extraordinaria, es que sucedió este evento. Y la gente estaba avisada mediante el sistema de alerta temprana, entonces por suerte se pudieron evitar víctimas fatales, pero bueno, las pérdidas materiales fueron enormes. Entonces, en una primera campaña que realicé, un primer trabajo de campo en abril y mayo, es decir, muy poco tiempo después, cuando todavía no se podía acceder a los pueblos inundados, es donde surgieron los primeros interrogantes y se decidió hacer un estudio de caso de esta inundación. Después, por causas que todos conocemos, durante la cuarentena, y también no se pudo volver a hacer trabajo de campo. Y luego también surgieron, en general, nuevos emergentes durante el trabajo de campo. Entonces se tuvo que expandir un poco lo que es el trabajo de tesis, y surgió una colaboración con mi amiga Julia Mindlin, que está retransmitiendo esto, muchas gracias Julia, sobre cambio climático, y bueno, y también se agregaron otras fuentes como mapas y relatos de exploradores. Es así como el objetivo de esta tesis quedó en analizar las interacciones humano-ambiente de la cuenca media del Pilcomayo, especialmente en relación con lo que son las problemáticas socioambientales que afectan a la comunidad toba de Sombrero Negro. Entonces, el área de estudio, en un aspecto general, regional, mejor dicho, queda circunscrito a lo que es la cuenca del río Pilcomayo y el ecosistema del Gran Chaco. Entonces, el río Pilcomayo, es lo que vemos en el mapa, la cuenca marcado en rojo, tiene una cuenca alta, más que en los Andes bolivianos, donde se generan las lluvias que producen el caudal. Luego una cuenca media, en lo que es el Gran Chaco seco, en donde se caracteriza por una pérdida del cauce, porque esta es una zona muy llana y el río tiene una carga sedimentaria altísima. Entonces sucede lo que se denomina el colapso del río Pilcomayo. Quiere decir que el lecho se colmata de sedimentos y cambia de curso. En épocas históricas ha cambiado 5 veces o más. Y bueno, y es así como se genera lo que es el Bañado a la Estrella, que es el tercer humedal más grande de Sudamérica, obviamente de una gran importancia, y se encuentra en todo lo que es la mitad norte de la provincia de Formosa. Y por último hay una cuenca baja, en donde vuelve a haber un río normal, podríamos decir, que es el que desemboca en el río Paraguay cerca de Asunción. Luego, cuando hablamos del Gran Chaco, bueno, particularmente es un bosque seco, nos circunscribimos a lo que es la cuenca media en el bosque seco, y está marcado por una gran estacionalidad, con un invierno seco y un verano que concentra la mayoría de las lluvias.
Y bueno, esta zona siempre se la consideró, y al día de hoy incluso se usan términos como salvaje o desierto, porque es una de las últimas anexadas a nuestro territorio, hecho por Argentina, no por España, y siempre conservó esta idea, ¿no?, de salvajismo o de silvestre. Y por ejemplo, en la búsqueda no solamente de la conquista de esta área, sino también de una búsqueda de una conexión fluvial entre lo que eran las minas de los Andes y el Río de la Plata, es que siempre se buscó la búsqueda del verdadero río Pilcomayo, precisamente por este curso tan perdido y tan difícil de encontrar que tenía. Y bueno, toda esta zona está caracterizada por una gran degradación ambiental, principalmente por la introducción del ganado hace aproximadamente un siglo, pero también por la caza extrema, la deforestación por expansión de la frontera agropecuaria y, como veremos más adelante, el cambio climático. Específicamente yo realicé trabajo de campo en esta zona circunscrita en negro, que es la propiedad comunitaria de la comunidad toba del Sombrero Negro, con estas localidades marcadas acá. En naranja lo que podemos ver es la frontera con Paraguay, y en azul lo que podemos ver es el bañado La Estrella, por donde pasa en esta zona. Entonces nos encontramos en lo que sería el centro geográfico del Gran Chaco, aproximadamente a 550 kilómetros de la capital formoseña. Yo, cuando realizaba los trabajos de campo, me ubicaba en esta localidad de Vaca Perdida, en lo de una familia toba, y a partir de ahí realizaba el trabajo de campo por toda la zona. Así llegamos a la primera parte, que serían los antecedentes y el marco teórico. En el primer capítulo, que es el marco teórico, y lo denominamos antropología ambiental, vale la redundancia. ¿Por qué? Porque si consideramos que la antropología es el estudio holístico de la especie humana, de las sociedades humanas, entonces eso necesariamente incluye su relación con el ambiente. Pero bueno, podríamos considerar que la antropología ambiental es el estudio específico de esa relación y de esas interrelaciones. Y bueno, esto se basa obviamente en formas anteriores, sobre todo con lo que era la ecología cultural, pero lo que podríamos decir que distingue a la antropología ambiental del siglo XXI es que ya no analiza una sociedad perfectamente adaptada a su ambiente, sino que ya trata de las nuevas problemáticas socioambientales y las sociedades actuales y su resiliencia, adaptación, también su resistencia en las problemáticas socioambientales, etc. Y bueno, principalmente el marco teórico en el que me basé es el de la construcción de nicho. ¿Qué es la construcción de nicho? Bueno, primero tengo que explicar un poco qué es el nicho ecológico, que vendría a hablar de lo que es el rol de una especie, ¿no? Todas las variables del ambiente, incluidas otras especies y el ambiente físico con el que interaccionan, y todo lo que hace durante su vida una población. Pero cuando hablamos de construcción de nicho, estamos hablando de un proceso evolutivo que sería paralelo al de la selección natural. Entonces, la selección natural actúa sobre la genética, es decir, hay una herencia genética seleccionada, y por otro lado, las especies durante su vida, al interaccionar con el ambiente, lo modifican. Y al modificar el ambiente también modifican las presiones de selección. Entonces, las nuevas poblaciones también heredan un ambiente modificado, es decir, habría una doble herencia. Esto tuvo muchísima, incluso mayor resonancia en los estudios más de antropología que de biología, que la biología tiende a ser un poco más neodarwinista. Y en los estudios de antropología, ¿por qué? Porque también está la cultura, es decir, también habría al menos una triple herencia cultural. No solamente se hereda una genética modificada, un ambiente modificado, sino que también se hereda la cultura, es decir, los conocimientos para realizar esas modificaciones ambientales y esas adaptaciones. Luego tengo que hablar brevemente de lo que es la antropología del clima y el antropoceno. El origen de la antropología estaba muy marcada por el determinismo climático, que era un origen muy racista, ¿no? Donde todo en la cultura se explicaba como su adaptación perfecta a un clima y un ambiente, y estaba determinado por eso. Para alejarse de ese pasado, la antropología prácticamente desapareció de los estudios de clima, y es recién en las últimas décadas, y un poco más tarde que otras ciencias sociales, que se vuelve a sumar a los estudios de clima, pero ya desde el punto de vista de lo que es la crisis climática, la adaptación al cambio climático. Bueno, y siguiendo lo que es el concepto de antropoceno, un concepto muy en auge en los últimos años en la bibliografía científica y también en los medios de comunicación, estaríamos hablando de una nueva época geológica determinada por que la especie humana ya es un agente planetario, el más importante, uno de los más importantes, ya sea por la modificación de la atmósfera o de los océanos, la extinción masiva de especies, la minería a cielo abierto, las grandes plantaciones, etc. Es decir, seríamos un agente a nivel planetario que determinaría nuestra época. Obviamente esto, como todo, siempre es muy criticado desde la antropología, ya sea por el nombre, por el límite, por ser etnocéntrico o eurocéntrico, pero lo que yo preferí basarme es en un antropólogo alemán del agua,
que él dice que la antropología siempre fue muy buena en los qué y los por qué, es decir, cuál es el problema y cuáles son sus causas, pero lo que el antropoceno nos plantea es el y ahora qué, es decir, cómo ayudamos, cómo seguimos adelante, cómo ayudamos a las comunidades en las que la antropología siempre trabajó tanto. Así pasamos al segundo capítulo, que es los antecedentes del área de estudio, específicamente hablando del contexto geológico y la construcción de nicho en el Gran Chaco, para entender un poco la historia geológica y ambiental de esta zona. Cuando hablamos del Chaco, hablamos de lo que es la provincia biogeográfica chaqueña, que tiene aproximadamente entre 2 y 5 millones de años, y durante todo el Pleistoceno varió entre dos polos de Sudamérica. Podría decirse que en los periodos más fríos y secos tiende a parecerse más a la Patagonia, y en los periodos más cálidos y húmedos tiende a parecerse más a la Amazonía. Es así como los primeros registros arqueológicos ya en el Holoceno aparecen tardíamente en comparación con otras zonas de Sudamérica, entre los 6.500 y los 8.000 años antes del presente, y estos estuvieron asociados a muchísimas evidencias de modificación del paisaje. Por un lado están los últimos registros de Sudamérica de lo que es megafauna, incluso con señales de uso como caza y consumo, así que se podría pensar acá en una ayuda a la extinción de la megafauna, no la única razón, pero una de las razones. Luego también hay grandes niveles de ceniza que hablan de incendios probablemente antropogénicos que han cambiado la configuración del paisaje, y luego también hay modificaciones antropogénicas de lo que es la topografía, como pueden ser elevaciones o canalizaciones, que en general se encuentran asociadas con restos humanos y arqueológicos. Y desde la arqueología también lo que se ve es que todas estas transformaciones del paisaje, ya sea por los cambios en las lluvias o en el río, también está asociada a una buena transformación en los asentamientos humanos. Entonces, en periodos más secos, los asentamientos humanos suelen encontrarse a la vera de los ríos o en los cursos de agua, mientras que los periodos más lluviosos tienden a encontrarse más alto en el bosque y en lugares secos, en lugares que no se inundarían. Y luego ya en un periodo histórico lo que se ve del Gran Chaco es que los relatos de los primeros exploradores de esta zona hablan de una gran sabana con parches de selva asociados a los cuerpos de agua. Y esto no es lo que hoy día se ve cuando uno viaja al Chaco, donde el bosque todavía está conservado. Lo que se encuentra es un gran bosque seco interminable, y esto se considera producto de la degradación ambiental, principalmente por la introducción del ganado. Luego lo que son los antecedentes antropológicos para el área de estudio, bueno, el Gran Chaco en general ha sido muy estudiado antropológicamente, específicamente por esto digo en sus orígenes incluso de la antropología en Argentina, por ser una de las últimas zonas, áreas salvajes, y específicamente la comunidad de Sombrero Negro también sirve como un casi modelo de estudio, porque no es que se encuentran aislados, ellos participan de la sociedad, son ciudadanos argentinos con acceso a educación, salud, etc. Pero sí son una comunidad muy homogénea, hablan su lengua, funcionan como grupo, se encuentran geográficamente separados, entonces han sido muy estudiados. Y bueno, y principalmente quiero nombrar que me he basado en los estudios de etnohistoria de estas comunidades, de Gordillo y Mendoza, y lo que resultó ser mi Biblia durante el trabajo de campo es el trabajo de etnobiología y etnoecología de Pastor Arenas, que hizo todo el trabajo etnoecológico de lo que es el agua, el clima, el bosque, etcétera, específicamente el libro que muestro en esta diapositiva. Bueno, en el capítulo 3, en lo que es materiales y métodos, en primer lugar lo que es el trabajo en la comunidad. Como ya dije, realicé trabajo de campo, 4 en Formosa, 3 específicamente en la comunidad toba de Sombrero Negro. Conté con la ayuda de una ayudante de campo de la comunidad, que no solamente me servía para acceder a la gente y visitarlos, también oficiaba de traductor muchas veces. Y obviamente conté con el consentimiento informado de la gente, incluyendo el anonimato. Es así como realicé 10 entrevistas semiestructuradas de más de 1 hora de duración, correspondiente a distintas familias, y también tomé más de 1000 fotografías en mis observaciones del trabajo de campo, como la que vemos en esta diapositiva, que es durante mi trabajo de campo. Y bueno, también realicé otras metodologías, como la observación participante, obviamente, en actividades socioculturales, y una metodología específica de la antropología ambiental, que son los recorridos por el entorno, que es básicamente visitar no solamente en los pueblos, el bosque donde acceden a recursos, las plantaciones, sino también, por ejemplo, las áreas inundadas, donde estaban los nuevos asentamientos, etcétera, con la misma gente. Y esto lo registré a 40 días de diario de campaña.
Luego lo que es el trabajo con actores regionales, es decir, cuando se incluyó la perspectiva de cambio climático, empezamos a trabajar con Julia Mindlin, que es doctoranda en cambio climático del hemisferio sur, actualmente escribiendo su tesis, y con ella realizamos también entrevistas semi-estructuradas, pero como fue durante la cuarentena y eran otro tipo de actores, entonces las realizamos por videollamada. También con el consentimiento informado, pero no incluyendo el anonimato, precisamente porque estas personas son personas relevantes y con nombre en esta región. Entonces acá encontramos la lista de estas personas, entre las que se encuentran representantes de ONGs, también investigadores especializados en cuestiones ambientales, un representante de la Comisión Trinacional del Pilcomayo, también representantes de religiones mayoritarias en esta zona y también un representante de una empresa privada. Luego el análisis, lo que se hizo es un énfasis en lo que es el relato y el análisis de las historias. Es decir, a la gente se le pedía que se le cuente la historia de la comunidad, la historia de su vida, la historia de la inundación. Y cuando hablábamos con los otros actores regionales, bueno, la historia de su trabajo en el Gran Chaco, etc. Y luego en cambio climático vamos a ver que usamos un tipo particular de historias, que son las storylines, que voy a explicar más adelante. Luego lo que es el análisis etnográfico, se hizo énfasis en lo que es la construcción de nicho, ya explicada, precisamente para entender esta relación dialéctica de co-construcción entre sociedad y medio ambiente. Y para interpretar todo esto se utilizó la perspectiva epistemológica de los sistemas complejos, es decir, que un sistema tan complejo como lo que es el socioambiental, con tantos factores, se puede entender como formado por subsistemas que se corresponden con las distintas disciplinas científicas. Es así como tuve que no solamente trabajar con, sino también leer trabajos de hidrología, de cambio climático, de ecología, de historia, y poner todo eso en relación. Y habría 3 niveles de análisis, ¿no? Geográfico y temporal, incluso también un nivel local, que nos estaríamos basando en la comunidad Toba de Sombrero Negro como estudio de caso, pero luego a nivel regional, obviamente, hablando de las cosas que suceden en la cuenca del Pilcomayo y en el Gran Chaco, y por último un nivel nacional o global, ¿no? De políticas internacionales y nacionales, el cambio climático, etc. Y los niveles superiores ayudan a explicar los fenómenos de los niveles inferiores. Así llegamos a lo que sería la parte más de los resultados de esta tesis. La primera parte de esto, que es la segunda parte de la tesis, serían las problemáticas socioambientales actuales o recientes del Pilcomayo. El capítulo 4 trata específicamente de la inundación en la comunidad Toba de Sombrero Negro. Acá lo que vemos son 2 mapas que realicé mediante análisis de imágenes satelitales del antes y el después de la inundación. Entonces, en el antes vemos estos 3 pueblos en rojo, que son los afectados por la inundación, como se encuentran en la vera del bañado, y luego en el después vemos cómo esos 3 pueblos se encuentran bajo el agua, básicamente. También lo que podemos encontrar son los campamentos de evacuados. Un primer campamento más importante por fuera de lo que es el territorio, lo que sería territorio de una comunidad vecina wichí, que fue un eje de conflictos durante el tiempo. Y luego también, al menos de lo que yo pude registrar en el campo, 2 campamentos de evacuados autoorganizados, eso sí, dentro de la comunidad. Y lo otro que marco en este mapa es donde se encuentra la barrera de contención que colapsó. Es decir, la inundación, cómo afectó. Está el bañado de la Estrella y había un camino rural, y entre el bañado y el camino había una barrera de contención. Esta barrera, en la noche del 16 de febrero de 2018, colapsó, y el agua no solamente entró agua, sino también arrastrando muchísimo sedimento y a muchísima velocidad por un camino rural, y por ese camino rural es que llegó a estas 3 localidades, y mucha gente lo describió incluso como algo que puede sonar medio cómico, pero por los relatos de la gente todos coinciden como un tsunami en el Gran Chaco. Bueno, en cuanto al análisis de esta zona, obviamente con lo que utilicé como fuente empírica fue los productos del trabajo de campo con la comunidad, y lo que realicé fue una clasificación ad hoc a fin de resumir la información. Esto quiere decir que no es una clasificación nativa ni es ninguna pretensión de serlo, sino que es solamente algo que a mí me sirvió para entender la información y interpretar la información que la gente me daba. Entonces lo que hice fue analizar las causas y las soluciones expresadas por la comunidad dadas a esta inundación. En cuanto a las causas, principalmente me basaba en lo que era la relación directa o más indirecta entre la causa nombrada y la inundación, y en cuanto a soluciones eran los conocimientos puestos a prueba, si eran conocimientos tradicionales o propios de la cultura occidental, podríamos decir, o incluso una mezcla de los dos. Esta es la clasificación a la que llegué de las causas, en la cual no me voy a detener.
quizás solamente a modo ilustrativo les muestro esta foto tomada durante mi trabajo de campo desde un anillo de contención. Entonces, lo que pasó con este anillo, que era una de las causas nombradas, no como causa directa de la inundación, sino como que había empeorado la situación, porque el anillo, que era para protegerlos de la inundación, terminó haciendo que el agua quede estancada, como vemos acá en esta máquina que quedó perdida sin poder trabajar en el lodo. Entonces, una solución que terminó empeorando la situación, como una causa de la inundación. En el análisis lo que vimos es que había causas finales, que en general hablan de entidades, entes, personas incluso, que modifican activamente y buscaron el río o el agua y buscaron esta inundación. Esto solo puede ser analizado como antropológicamente o etnológicamente, pero no me detuve en esto, solo las nombro. Lo que sí me detuve más es el análisis de las causas próximas y remotas. Las causas próximas son hipótesis puntuales de cada inundación, como por ejemplo la ruptura de la barrera. Y las remotas ya son hipótesis más complejas, en el que hay diversos agentes naturales y sociales que en una mayor escala geológica y temporal aumentan la probabilidad de inundaciones o empeoran la situación. Como por ejemplo las canalizaciones o el camino rural, que es una medida que sirve para una cosa, pero que en este caso empeoró la situación, porque si hubiese un bosque, hubiese contenido el avance del agua y del sedimento, y esto no ocurrió así. Lo que vi es que estas causas no son necesariamente excluyentes y en general pueden complementarse para explicar de forma holística la inundación. Por ejemplo, la hipótesis de que el cambio climático hace más probables estos fenómenos y que la minería y la deforestación cuenca arriba, principalmente en Bolivia, hacen que haya mayor sedimento disponible en el agua. Esas serían causas remotas. Se pueden asociar con la causa próxima de el lami desborde, es decir, del relleno sedimentario del lecho y del desborde del río o del bañado hacia afuera. Se pueden todas estas conjugar en lo que podríamos decir una hipótesis de cambio ambiental para esta zona. Luego, nuevamente, esta es la clasificación para las soluciones, en las que nuevamente no me voy a detener. Simplemente mostrarles cómo esto fue en un recorrido por el entorno, con un hombre que perdió su casa en la inundación. Entonces estábamos yendo a buscar los restos de su casa. En realidad ella sabía dónde estaba, ¿no? Me iba a mostrar lo que había quedado. Y acá lo que vemos son dos medidas de solución juntas. Lo que se ve es una canalización en el bañado de la Estrella, y a la izquierda se puede ver una barrera de contención. En el análisis de soluciones es que lo que en general es que vimos es que están ejecutadas por las instituciones correspondientes, ya sea la provincia de Formosa o las empresas subcontratadas, y también por la demanda conjunta, que esto es muy importante, por la demanda conjunta que realizan las comunidades, principalmente ayudadas por ONGs o por algunas familias específicas que cuentan con los recursos cognitivos, humanos e incluso económicos. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, una solución tradicional es tener una doble vivienda. Entonces, que tener una vivienda cerca del río, sobre todo para el invierno, por el acceso a la pesca y al agua, y luego otra vivienda donde ellos saben que no se inunda, más adentro del bosque, pero bueno, esto para que tener los recursos económicos necesarios y también el conocimiento tradicional para hacerlo, y registré solo 2 o 3 familias que podían acceder a esta situación, a esta solución. Y lo que vimos es que la inclusión de los conocimientos locales no sucede hasta que un evento local desencadena que las comunidades abiertamente se manifiesten en reclamos populares, si no, la provincia hace lo que quiere. Todo esto inspiró al siguiente capítulo, que se llama Problemas perversos en el bañado de la Estrella. ¿Por qué? Porque la inundación estuvo asociada a una multiplicidad de causas y posibles soluciones que, como vimos, a veces se podían conjugar entre sí, pero a veces no, a veces eran contradictorias entre ellas mismas, además de la fuerte carga emocional asociada, obviamente, a las pérdidas materiales, de animales, de herramientas de trabajo, y a las incertidumbres del futuro. ¿Cómo sé si donde yo hago mi nueva casa no se va a volver a inundar? Entonces todo esto recuerda a lo que son los problemas perversos, que surgen como contraposición a los problemas domesticados, tame problems. ¿Qué quiere decir? Esto es que hay un problema, pero hay una solución técnica que fácilmente se aplica y ese problema se soluciona. En cambio, los problemas perversos ya son más complejos, productos quizá de soluciones que se aplicaron antiguamente, pero ya no sirven, y de una sociedad quizá más compleja y más heterogénea actual. Entonces el objetivo fue comparar esto con otras problemáticas socioambientales recientes de la cuenca del Pilcomayo. El primer caso entonces son las inundaciones recurrentes de Sombrero Negro. ¿Por qué recurrentes? Porque la del 2018 no fue la primera. Un poco de historia de esta comunidad es que en 1930, ellos obviamente eran nómades como todas las poblaciones del Gran Chaco, y en 1930 se sedentarizan a orillas del Pilcomayo por la fundación de la misión anglicana El Toba.
a orillas en lo que es cuando el río, como vemos en este primer mapa, era la frontera con Paraguay. Y generan estos primeros pueblos a orillas del río. En 1955 hay una primera inundación de la Misión, pero hay una reconstrucción sobre zonas más elevadas de la Misión y de los pueblos asociados. Pero en 1976, ahora sí, hay una inundación y destrucción total de la Misión y de los pueblos vecinos y una pérdida del cauce del río Pilcomayo. Como vemos en el mapa de abajo, también de análisis de imágenes satelitales, como el mapa anterior que mostré, vemos que el río corre en un principio por la frontera, pero luego se desplaza hacia abajo y empieza a formar en esta zona lo que es el Bañado de la Estrella, que está desde hace un siglo aproximadamente en expansión de este a oeste, es decir, río arriba. Es así como es de estos pueblos que estaban en el río, se desplazan hacia el sur del nuevo río y forman las comunidades que son las que en 2018 se inundan. Luego el segundo caso es el de la ruta provincial 28. Esta ruta conecta lo que es la localidad de Las Lomitas, en el centro geográfico de la provincia de Formosa, con la localidad de Posta Cambio Salazar, hacia el norte, casi en la frontera con Paraguay. Bueno, esto era un camino de tierra que atravesaba el bañado y solo podía ser usado en invierno, cuando el bañado estaba principalmente seco, pero en 1992 se construye un puente de 700 metros, cuando la zona inundada, como se ve en esta zona, tenía más de 2 kilómetros. Entonces se puede ver acá como río abajo el bañado es mucho más pequeño que río arriba. Y también se generaron compuertas para que no permitían el paso libre del agua, etc. Esto obviamente no funcionó y en crecidas no extraordinarias, sino en crecidas normales, quizá un poco más altas, se rompió en diversos años. Es así como en 2004 se generó una obra aún más fuerte, que fue la elevación y asfalto total de esta ruta, y esto se financió irónicamente, con un programa del Banco Interamericano de Desarrollo denominado Programa de Emergencia para la Recuperación de Zonas Afectadas por Inundaciones. Bueno, todo este proyecto estuvo plagado de irregularidades. Por un lado, la evaluación de impacto fue realizada por el mismo organismo interesado en realizar la obra, que fue la provincia de Formosa. Por otro lado, la audiencia pública fue realizada sin ningún tipo de aviso previo a las comunidades. Y por último, lo que nombran los que han estudiado este caso es que los jefes de comunidades fueron desplazados a la fuerza a la capital formoseña, es decir, lejos de su comunidad, y obligados a firmar documentos en un castellano legal y difícil de comprender todas las consecuencias que podía tener. Obviamente esto tuvo muchísimos impactos. Por un lado generó una inundación permanente río arriba, que hoy día eso es utilizado, por ejemplo, para el ecoturismo. La gente que quiere conocer el Bañado de la Estrella va a esta zona. Luego lo canceló actividades agropecuarias que dependían de la subida y la bajada natural del bañado, y luego disminuyó la presencia de peces de valor local, como pueden ser el sábalo, que migra río arriba y se encuentra con estas compuertas. Entonces eso generó asfixia y mortandad masiva del sábalo, y aumentó la presencia de peces que son dañinos principalmente para la actividad agropecuaria, como las palometas o pirañas. Bueno, las que vemos acá en rojo son las comunidades Pilagá, denominadas Campos del Cielo, que algunas vieron sus territorios completamente inundados, y también, por ejemplo, se inundó el cementerio de esta comunidad, lo cual obviamente les quitó un contacto que tenían muy fuerte con su tierra. Luego el tercer caso es el de la contaminación del agua del río Pilcomayo. Según la Comisión Trinacional del Pilcomayo, en su línea de base, que es algo que podemos confiar bastante y muy citado en la zona porque fue hecho por un ente independiente y con muy buen presupuesto, es la minería la única actividad que presenta impactos generalizados y relevantes en toda la cuenca. Esto quiere decir, hay otros, ¿no? Está la agricultura, está la contaminación propia de las ciudades, pero bueno, sería la minería la más importante. Y hay contaminación de minería desde el siglo X con culturas preincaicas, pero bueno, si vamos a lo que nos importa, que vendría a ser el último siglo, con ya impactos más relevantes, hay aplicación de dos tecnologías que son relevantes para el caso. En 1985 se incluye la tecnología de trituración, molienda y flotación. Es decir, que la roca se tritura más, se pone en contacto con sustancias químicas, y esta hace mayor disponibilidad de metales pesados en el agua. Esto quiere decir que a partir de 1985 hubo un aumento enorme de no solamente la concentración, sino de
Recording in progress. Del acta número 1750. En la ciudad de La Plata, los 22 días del mes de septiembre de 2023, siendo las 10 horas, se reúnen los miembros que integran la comisión examinadora del trabajo de tesis doctoral del licenciado Guillermo Germán Yusten, bajo la presidencia de la señora secretaria de posgrado de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, doctora María Lelia Pochettino. La comisión examinadora, integrada por la doctora Bárbara Gebel, del Instituto Iberoamericano Preußischer Kulturbesitz de Berlín, la doctora Alejandra Vidal de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Formosa, quienes participaron por videoconferencia, y el doctor Marcos Plischuk de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata, procedió a tomar examen oral de la tesis titulada Los Quom del Oeste, Toba Pilagá, de la provincia de Formosa y el río Pilcomayo, un estudio de antropología ambiental, que fue realizada bajo la dirección de las doctoras Marina Laura Sardi y Claudia Rita Valella. De acuerdo con